Ahí está. ¿Está grabando ahí? Sí, ¿no? Sí, ahí está. Bien, bueno, perfecto. Bueno, esto es el entorno de CodeBlock que estamos viendo acá. Está dividido como en varias secciones. La de la izquierda es donde tengo todo el ámbito de armado del proyecto. En esta instancia voy a poder armar mi programa, la codificación del programa, de cada lenguaje que estamos programando, de cada cosa que estamos programando. Y acá abajo tenemos la posibilidad de ver fundamentalmente los mensajes de compilación, es decir, si hay algún tipo de error, este, qué tipo de errores hay, ahí nos indica el tipo de error y demás. Eh, Dentro del lenguaje, lo que tengo que tener en cuenta cuando instalo todo es ver en el entorno, en el environment, tengo que revisar que esté bien configurado. Muchas veces, alguna vez, si anda de una, no hay problema. Si no, tengo que ver algunas cuestiones de tocar acá. Fundamentalmente el tema de los pads de configuración, ¿no? Eso después, si uno tiene algún problema con algunas cuestiones de variables de entorno, que no, no encuentra el compilador o lo que fuera, me avisa para que yo les pueda orientar respecto a dónde encontrar la solución al problema. Bien, fundamentalmente cuando hagamos un trabajo de CodeBlock, un programa, vamos a hacerlo bien básico, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo archivo. No sé si se llega a ver porque está medio chiquito, pero se ve más o menos cómo voy trabajando. Y vamos a ir a File, a New. No sé si el profe les explicó más o menos, pero vamos a trabajar siempre con nuevo proyecto. Dentro de los proyectos tenemos muchos tipos de proyectos. Tenemos proyectos para hacer con bibliotecas gráficas, entornos tipo Windows. Bueno, en fin, hay muchas posibilidades, ¿no? Nosotros vamos a hacer un proyecto de aplicación de consola. Por lo general vamos a trabajar con estos. Vamos a poner Go, yo lo tengo en inglés, pero lo pueden poner en español, no hay problema. Vamos a elegir siempre proyectos de C, no de C++, de C. Y acá vamos a poner el nombre del proyecto, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a poner primer programa. Bien. Acá le ponemos el pad donde se va a grabar el proyecto. Esto es una ruta de mi computadora. Este es el nombre del proyecto, primer programa.cbp es el nombre del proyecto en general. Y donde va a tirar los resultados cuando genere un exe, un archivo de .c, que es el código, el obj, que es el compilado y demás. Entonces acá configuro todos los parámetros que yo quiero trabajar. Ponemos next, recuerden que siempre es en C. Acá le selecteo en qué compilador quiero que trabaje un compilador. Se va a trabajar el compilador estándar o puedo trabajar compiladores de Microsoft, de Borland, o sea, puedo compilar con diferentes tipos de intérpretes de compiladores. Por defecto yo dejo GNU GSC Compiler y acá dejamos tildado para que cree release y un debug en caso de que haya algún tipo de errores y cosas por el estilo. Cuando finalizamos, se abre esto que está acá, ¿no? En algunos programas ya pone el main por defecto, sino acá vamos a ponerle acá nuevo, acá file, new, empty file, ¿sí? Vamos a cerrar acá y le vamos a poner my. Bien, y ahí está. Acá tenemos nuestro programita que se va a llamar my. Bien, en este programita vamos a hacer más grande, esperen acá, ahora sí puedo hacer más grande para que se vea bien, esperen con lo que es Alt más, no, Control más, lo hacemos más grande. Ahí se ve bien, chicos, ahí o un poquito más, está bien ahí. Ah, está bien, profe. Miren cómo se ve, ¿está bien? ¿Sí? Sí, profe, se ve bien ahí. Bien, perfecto. Bueno, entonces el lenguaje es como que se estructura en varias partes, ¿no? Por un lado, vamos a trabajar todo lo que es la parte de encabezado. Luego vamos a poner propiamente dicho el programa principal. El programa principal. Que este programa principal va a ir siempre entre llaves, ¿sí? Y por ahora vamos a trabajar con estas cuestiones, nada más, ¿no? Bien,
¿En qué consiste por ahora el encabezado? Por supuesto que vamos a empezar con algo muy básico, ustedes van a ver a fin de año la cantidad de cosas que vamos a ir agregando, ¿no? Pero por lo pronto, acá se van a incorporar fundamentalmente para comenzar con las librerías estáticas, ¿sí? Que se incorporan para que en mi programa pueda usar algunas funciones. Eh, las librerías por defecto estándares son el include, se pone así, numeral include stdio.h. Fíjense que el asistente nos va a ir sugiriendo qué librerías podemos usar. Esta estándar, este stdio.h es la librería, es de estándar input-output, es la librería estándar de entrada-salida, y es la básica porque en ella está programada las funcionalidades de cómo trabaja el printf, cómo trabaja el scanf, y todo el if, el for, o sea, las cuestiones básicas están todas incorporadas dentro de esta librería estática. Y algunos compiladores también exigen, que lo vamos a poner también acá, el include stdlib.h. ¿Sí? Esas dos librerías, por ahora, vamos a poner para trabajar por ahora en el programa de hoy. ¿Sí? Después vamos a ver si podemos definir otras cuestiones más. Pero básicamente con estas dos ya podemos empezar a trabajar con algunas instrucciones dentro del programa. Ahora bien, ¿cómo comienzo mi programa? O sea, ¿dónde empiezo a escribir? Esto sería la parte del inicio del diagrama de flujo, ¿no es cierto? Sería básicamente el inicio. Ahora, ¿cómo arranco con el programa? Comenzamos siempre con la instrucción int main, ¿sí? Y abro y cierro paréntesis ahí. Esto es, main es principal, int es una forma de definir, ya vamos a explicar más adelante cuando veamos funciones por qué ponemos int, pero por lo pronto, digamos, esto que está acá, y acá se pone al final return 0, es como parte, para ustedes tómenlo como que es parte de que para hacer un programa debo escribir esto como un seteo inicial. ¿Estamos? Después vamos a empezar a ver, cuando avancemos con los temas, por qué se agregan más cosas y por qué se pone int ahí y cosas por el estilo. Entonces, vamos a arrancar siempre con este formato de trabajo y vamos a empezar a codificar nuestros diagramas. Eso sería como el inicio, esto es el inicio y esto es el fin, por ahora, ¿no? Y toda nuestra codificación va a ir adentro de entre estas dos llaves que puse acá. Entonces, vamos a comenzar. En estas primeras líneas, yo puedo escribir código o puedo poner algunos comentarios. La forma de hacer comentarios de líneas es con doble barra y ahí puedo escribir, eso no se compila, no marca error, nada. Entonces yo acá compilo, vamos a grabar por las dudas, y vamos acá a compilar, ¿sí? Se lo compilo acá, no hay ningún problema, ¿no? Porque no tengo nada en realidad, pero esta línea no me marca error. Distinto si no la hiciera comentar, me dice que todo esto no sabe qué es. Me dice error, esto no está declarado, no sabe qué es, nada. Entonces, claramente es un error. Si en cambio lo recomento, ¿sí? Y acá compilamos, no hay problema de ningún tipo. Puedo comentar una línea o puedo comentar un bloque de código. Por ejemplo, yo tengo cierto fragmento de código que digo, che, acá tengo un código, otro código. Y digo, voy a comentarlo para que no se ejecute, para no borrarlo, puedo poner barra asterisco y luego al final del bloque, asterisco barra y ese bloque queda comentado. ¿Sí? Entonces puedo ahí dejar un bloque de programa o un comentario más extenso comentado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en las primeras líneas? Este programa después se los mando por WhatsApp, ¿no? Vamos a poner doble línea y que vamos a poner siempre por defecto, vamos a definir, ahora vamos a declarar
declarar variables. ¿Sí? Para eso vamos a definir, vamos a usar las primeras líneas de mi programa. Bien. Las variables pueden ser de varios tipos. Vamos a trabajar por ahora al comienzo con 3. Variables de tipo char, que almacenan caracteres. Por ejemplo, puedo almacenar una A, una B, una C, un carácter. Variables de tipo int, que almacenan números enteros, de 0 a 65.535. O float, que son números enteros, reales en realidad, tienen parte entera y parte decimal. ¿Sí? Son variables flotantes con comas. Entonces, por ejemplo, la variable de tipo char, A, yo puedo almacenar una letra, por ejemplo, A. Char A, vamos a poner acá, no sé, B, vamos a poner otra cosa, X. Lo que almacena acá es una X. Después puedo decir, perdón, ahí está, punto y coma, termina la línea. Después vamos a poner, por ejemplo, int B igual a 3. Entonces, ha igualado un 3. Y char y float, por ejemplo, C igual a 2.645. Entonces, ahí está, mostramos las distintas, perdón, fíjense cuando voy escribiendo cómo cambia de color en función a que escribo bien, cambia de sugerencia, ¿no? El tipo de variable. Entonces, fíjense, acá tenemos el tipo float, que puede guardar este tipo de números, el tipo int guarda este tipo de números, el tipo char guarda caracteres alfanuméricos. Puede ser un número, puede ser una letra, pero lo toma como carácter. Entonces, bien, si yo quisiera mostrar esos 3 valores que son constantes, porque en definitiva le puse los valores a mano, el profe les mostró cómo hacer mostrar pantalla. Con el printf. Bien, bien, exactamente. Para mostrar pantalla, que es el diagrama, este paralelogramo en nuestro programa, uno pone en el momento que quiere mostrar un printf. Este printf va a tener 2 sectores, digamos de alguna manera, dos componentes. Por un lado, voy a mostrar la variable, o sea, la variable. Por ejemplo, acá vamos a mostrar A, ya vamos a completarlo de adelante. Por otro lado, vamos a mostrar B, que va a mostrar otra variable. Ya vamos a ver qué va adelante, ¿no? Pero siempre al final, después de la coma, va en la variable siempre, que quiero mostrar, el contenido que quiero mostrar. Dice, bueno, perfecto. Yo compilo acá, esto lo grabamos siempre por las dudas, compilamos, ¿sí? Compilamos, y vamos a ver ahora qué ponemos acá. ¿Sí? Bien. Acá puedo hacer varias cosas. Puedo de entrada poner solamente un símbolo que esté relacionado contra el tipo de variable, que se compone por el porciento, y al lado una letra, que dependiendo del tipo de variable va a ser C, F o D. ¿Sí? C para char, para mostrar un carácter, por ciento D para mostrar un entero, y por ciento F para mostrar un float. Si esto lo compilamos, ¿sí? Y lo ejecutamos, no sé qué, ahí está. Vamos a ver ahora luego que no sé qué pasó acá. Que no sé qué está fallando. Ah, espere, denme un segundo. De esto, como V11, esperen un cachito. Denme un minuto. Y vamos a parar acá para que no siga grabando el Pepe. Denme un segundo acá.
pausar. Me va a tirar algunos tips de errores que tengo que ir corrigiendo para que compile. Los errores, por supuesto, son errores de lógica, no son errores de, perdón, son errores de sintaxis, ¿no? Si hay errores de lógica, el compilador no los va a detectar. Si acá esto, una vez que compilé, lo ejecuto, acá me va a demorar un segundo porque tengo un antivirus que me lo va, como genera un exe y lo ejecuta, el antivirus la primera vez lo va a revisar y una vez que ya le doy el OK, digamos como que está OK, ya funciona bien. Hace un bloqueo porque lo empieza a analizar, digamos, al exe y ve que sea de confianza y a partir de ahí ya va a arrancar bien. Una vez que lo compilo y lo ejecuto, se compila con este engranajito, se ejecuta con el botón el triangulito de play, ¿no? Esperen a ver si puedo. Está en las excepciones del antivirus. Un segundo. Solamente lo resuelve el toque. Pero lo vamos a deshabilitar más rápido, si se puede. Lo cerramos y abrimos de nuevo. Dame un cacho, a ver si me deja compilarlo de nuevo y ejecutarlo de nuevo. A ver si lo hace más rápido. Bueno, vamos a dejar acá un toque hasta que el antivirus, que no sé qué ocurre, lo valide. A ver si puedo abrirlo acá. Bueno, ya lo va a responder. Ahí está. Ahí listo. Ahí nos muestra. Fíjense. ¿Se ve bien ahí o más grande? ¿O se ve bien ahí? No lo estamos viendo, profe. ¿Ahí? ¿No me ve este? Ah, perdón. Entonces tengo que Claro, porque está compartir. compartiendo marco de blocks. Sí, está compartiendo solamente el code block. Deben un cachito que lo voy a compartir ahora. Dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. Dame un cachito. Compartir. Pantalla. Ahí está. Ahora se ve todo ahí. Sí, profe, ahí sí se ve. Bien, entonces ve que se ve la X, que es la primera que puse acá, el 3, que es el que está acá, y 2.564, que es la verdad que está acá, que la completa con, fíjense, con 6 dígitos decimales, ¿ven? Eso automáticamente lo hace así. Ahora bien, esto que hizo acá, lo que hace es imprimir solamente la variable con el resultado. Ahora bien, printf permite, soporta la posibilidad de incorporar un texto. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, acá. Fíjense. Printf los valores de las variables son 2 puntos, y vamos a poner así. Son puntitos. Cerramos comillas. Punto y coma. Siempre fíjense que estas líneas no van con punto y coma, el main no va con punto y coma, abro llaves no va punto y coma, y a partir de ahí todas estas variables, definición de variables y printf, por ahora, con el return, todas terminan con punto y coma porque hay que decir que termina la línea. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo esto lo ejecuto ahora como está, lo compilo de nuevo para que se rearme la codificación y lo ejecuto de nuevo, fíjense que nos muestra los valores de la variable son y al lado x, que es la x que está acá, 3 y el valor. Si quisiera que esto salte para abajo una línea, tengo la posibilidad de incorporar dentro del string que de impresión el carácter barra invertida n, y lo que hace eso es hacer un salto de línea. Fíjense ahora si lo compilo de nuevo y lo ejecuto. Fíjense ahora cómo va a ser el título y para abajo, en el renglón de abajo, ¿ven? Salta una línea y sigue para abajo esto, ¿no? Si quisiera que todas salten una línea, podría ponerle barra invertida acá n, barra invertida n, y van a ver que cada una de estas líneas aparece cada una abajo de la otra. ¿Ven?
Entonces lo que hace el verbo invertido es imprime el carácter y después pone un enter, digamos. Un carácter y pone un enter. Ahora bien, ¿cómo hago para agregarle texto acá, ¿no? Y que diga la variable tal alfanumérica vale tanto? Puedo incorporar dentro del printf un texto. ¿Y dónde se va a mostrar la variable, el valor? La variable se va a mostrar donde esté este carácter. Por ejemplo, si pongo la variable A contiene perdón, al carácter, vamos a poner acá, al carácter, dos puntos, y pongo así, este valor de A se va a mostrar acá. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pondría acá para decir que el 3, que diga 3 es el valor de la variable B? ¿Cómo armaríamos acá para que salga así? Fíjense, miren cómo puse acá, ¿no? Compilo, ejecuto, y fíjense que dice la variable A contiene el carácter X. Fíjense cómo muestra este string. ¿Y dónde muestra el X? ¿Dónde está el %C? ¿Ven? Ahora bien, ¿cómo haría sabiendo que el %D o el %F o el %C es donde se muestra el valor en la impresión? O sea que esto es como un formato de impresión. ¿Cómo haríamos para poner acá al revés? Que diga 3 es el valor de la variable B. Escribir después el porcentaje de. Claro. %D ahí va a salir el B. O sea, este valor se va a mostrar acá. Entonces acá pongo acá, es el valor de la variable B. Y acá vamos a poner la variable C posee, vamos a poner acá, es igual, así, igual, para las posibilidades, ¿no? Fíjense, entonces vamos a compilar acá, compilamos, y vamos a ver cómo quedó armado nuestro formato de impresión. Fíjense. ¿Ven? Entonces dice, los valores de la variable son, la variable A contiene el carácter X, 3 es el valor de la variable B, y la variable C es igual a 2,54. Ve que dan 6 decimales. Si yo quiero a esto redondearlo para que no sea tan extenso, puedo enmascarar, no va a cambiar el valor de la variable, pero va a mostrarlo de otra forma. Puedo poner, por ejemplo, acá .2, y me va a mostrar este resultado de 6 dígitos redondeado a 2 dígitos. O sea, va a mostrar 2,56. Si pongo acá 3 dígitos, ¿no? O sea, yo acá puedo hacer una máscara para ver con cuántos decimales quiero ver el resultado. Fíjense cómo quedó con 3 decimales nada más. ¿Ven? Y si le pongo un decimal, ¿qué va a mostrar? ¿3,5, 2,5, 2,6? Si le pongo un decimal, ¿qué opinan? $2,5. Probamos. Si fuera 2,5 es por truncamiento. Y si fuera 2,6 es porque hace redondeo, ¿no es cierto? Porque como se pasa el segundo carácter, debería redondear a 2,6. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a probar con 1. A ver qué pasa. Compilamos de nuevo. Si no compilo, lo estoy ejecutando la versión anterior. 0 errores. 0 warning. ¿Sí? Ahí me da el tamaño del ejecutable. Y acá me dice que me creó un programa que se llama primer programa.exe, que está grabado en la carpeta, ¿no? Acá está el primer programa.exe. ¿Sí? Va a estar grabado acá. Dentro de bin, ¿sí? Voy a tener mi primer programa.exe, que se los puedo dar a ustedes. Ustedes lo pueden ejecutar cuando ustedes quieran. Fíjense que ejecuta el ejecutable y ese programa que va a funcionar, ¿no es cierto?
O sea que en definitiva puedo usarlo desde acá para transportarlo, para dárselo a alguien, y si no, desde acá puedo compilar. Vamos a compilar, vamos a probar, grabar, y vamos a ver qué nos muestra. ¿Qué hace? 2,6, o sea, ¿qué hace? ¿Redondea o trunca? Redondea. Redondeo. Redondea, exactamente. Redondea a la cantidad de dígitos que yo le ponga ahí. Si no pongo nada, por defecto siempre nos muestra 6 dígitos decimales en la variable. ¿Sí? Ahora bien, por supuesto, yo Profe, esto le cambio. Sí, cuando le pone un acento a alguna letra, por ejemplo, carácter, si usted le pone acento a la A, soy un muestra. símbolo cualquiera, porque Ah, sí, muestra soporta, otro símbolo porque está en inglés, puede ser, y en inglés no no, hay tilde. es porque no soporta el set de caracteres del lenguaje, no soporta, es un carácter especial, el A con la tilde. No la soporta, entonces no la deja, muestra un simbolito, cualquier cosa reemplaza. Ah, bueno, No, no es por gracias, el profe. idioma, no es por el idioma, es porque el compilador es un compilador en C y, y es bien, digamos, es modo, digamos, entorno GUI tipo DOS, entonces no tiene incorporado ese set de instrucciones. Cuando son compiladores más modernos con entornos tipo Windows, soporta el acento, no hay problema. Bien, sigamos. Entonces, ¿esto está claro acá o más o menos? Vamos bien hasta acá. Si acá le modifico el valor, por supuesto, y acá le pongo una J mayúscula, y acá le pongo 2 números más o 3 números más, y lo muestro completo, compilamos, y por supuesto que esto va a surgir efectos, ¿no es cierto? Fíjense que la variable ahora es J, 356 valor de B, la variable es 2,56 y me pone un 0 al final para completar los 6 dígitos decimales. ¿Está bien? Ahora bien, si yo este programa lo compilo 20 veces y lo ejecuto, siempre nos va a dar J 356, 2.56, ¿no es cierto? Se va a quedar como constantes. Entonces hoy entra a jugar el tema de que estas variables sean variables justamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo cargarlas? De la siguiente manera. Las vamos a dejar definidas, pero sin valor. O sea, char A. ¿Vieron scanf, no? Sí. Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Float, bien. Y son esos 3 valores. Entonces vamos a ver cómo se podría cargar cada una de estas. Para la carga, o sea, para reemplazar el paralelogramo, se utiliza la función scanf. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabe el lenguaje C que cuando pongo scanf o cuando pongo printf tiene que hacer mostrar por pantalla o leer? ¿Dónde está esa instrucción codificada de qué tiene que hacer? ¿Qué piensan? En las bibliotecas están o no. Exactamente, en las bibliotecas. Y tengo un montón de bibliotecas. Dentro del lenguaje C, tengo un montón de bibliotecas. Uno va incorporando las que le va haciendo falta. ¿Sí? Ya vamos a incorporar una ahora nueva que se llama, por ejemplo, mat.h, que es para trabajar cuestiones matemáticas. Y así, como son tantas librerías y se cargan en memoria, ¿qué dice C? Voy a hacer que cada uno cargue lo que uno quiera, porque si no, ¿qué pasa? Cargo en memoria un montón de funciones que no voy a utilizar y satura el programa sin necesidad. Entonces, por eso es que uno va incorporando a demanda las librerías .h que les va haciendo falta. Y además uno puede construir sus librerías .h, ¿no? Con funciones nuevas. Vamos a ver cómo se puede hacer eso. Por lo pronto, la función scanf tiene un patrón parecido al printf, solo que vamos a colocar 2 cuestiones. Por un lado, va el tipo de variable que voy a cargar, en este caso, por ejemplo, va a ser A, se pone el carácter ampersand, y acá adentro, igual que en el printf, el tipo de variable. Luego, scanf, por ciento, sacar por ciento
T, vamos a agarrar la int, coma, ampersand, B. Y por último, scanf, %f, coma, ampersand. En algunos compiladores el ampersand, este tipo de valores no se utiliza, pero vamos a probar eso y no la quitamos. Entonces, si hacemos esto, lo que va a hacer acá es, fíjense, cuando compilo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Y ahí quedó titirando. Entonces yo sé que me está pidiendo un valor, pero en realidad hay que poner un mensaje para que diga a la persona, señor, ingrese un carácter, por ejemplo, la F. ¿Sí? Luego ingrese un número entero, un 3. Luego ingrese un número con decimales, punto tanto. ¿Sí? Fíjense entonces ahí cómo incorporó los tres valores, ¿ven? F, B y 3,44.500.5. ¿Estamos? Pero yo lo adiviné porque yo lo programé. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Usualmente lo que hacemos es, previo al scan, poner un printf que diga ingrese un carácter. Si le pongo barra invertida n, lo va a pedir abajo. Si no le pongo nada, lo va a pedir al carácter ahí mismo, al lado. Lo mismo voy a hacer para esto. Printf ingrese un número entero. Y por último, printf ingrese un número con decimales. Bien. Pues ahora sí, cuando vamos a grabar, por las dudas se las borré algo acá. Vamos a compilar. Fíjense que cuando compilamos, nos dice 0 errores, 0 warning, ¿no? Compilamos con el tambor, con el granaje, le damos play para que arranque. Y vamos a ver ahora que cuando arrancamos, nos dice el programa, ingrese un carácter, ¿ven? Pongo, por ejemplo, mayúscula, una S, le doy Enter. Ahora me dice, ingresa un número entero, le pongo un 65, le doy Enter, y dice, ingresa un número con decimales. Le pongo 34.675. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el programita nos resolvió la toma de información y nos mostró los resultados bien cargados. Ahora bien, acá podemos hacer algunos retoques, como por ejemplo, que antes que imprima, que le haga un salto de línea para que quede más prolijito. Acá vamos a ponerle, perdón, ingrese con un barra invertida n, ingrese un número, que vamos a poner control C, control B, control B, acá vamos a poner, listo, ahí está. Vamos a poner acá y acá vamos a poner un control B. Listo, va. Vamos a compilar. 0 problemas, 0 errores, ejecutamos. Y fíjense ahora cómo mencionamos un carácter. Vamos a ponerle, por ejemplo, una K. Ven que está más separadito. Es un número entero. 456 con decimales 34.678. ¿Sí? Y fíjense cómo de esta manera se va acomodando todo para que uno vaya trabajando en estas cuestiones. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, disculpe, Sí.
Vio que usted puso un número con decimales y se lo completó con otros, con un 997, por A ejemplo. ver, puede ser que porque yo puse, dame un segundo. Eh, sí, eso puede ser porque, denme un gachito acá. Vamos a ponerle, esa canalidad acá, hay que ponerle un F-flash. Ya voy a explicar al final qué hay que hacer para que eso no ocurra. Hay que hacer un limpio de caché. ¿El profe le explicó la función F-flash? No. ¿O sí? ¿O no? No, creo que no. ¿No? Bueno, ya al último, No, háganme profe, acordar que no. les muestre eso para que sepan qué pasa. Eso ocurre porque nos mete ruido acá el char. Ya voy a explicar por qué pasa eso. Y les voy a mostrar cómo salvarlo. No hay problema. Así que ya enseguida háganme acordar que les muestre qué hacer para que no pase eso. Ahora bien, hasta acá, ¿estamos bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Ahora bien, vamos a hacer un programita. Esto si quieren que vamos a hacer una cosa. Voy a abrir acá un archivito. Un segundito. Pad, eh, bloc, un bloque de notas. Esto, el código en C, uno puede escribirlo en un bloc de notas y después puede, o sea, lo puedo escribir al programa en el bloc de notas y después pegarlo acá y funciona, porque el programa en C es un programa en texto plano. Entonces vamos a ponerlo acá, control V, es el programa número 1, yo al final le voy a poner así, y vamos con el 2 y así, ¿está bien? Les mando este archivito después. ¿Estamos? Para ver cómo. ¿Se entiende o no? Clase 24 del 06. 21. Info 1. Info 1. Vamos a guardar en el escritorio, así después lo mando más fácil. Guardar, entonces yo debe empezar a copiar todo el código que vamos haciendo acá y después les mando este archivito y ustedes pueden copiar, digamos, cada programa por hasta ahí nomás, ¿no? Después copian el otro y así uno por vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, genial. Entonces acá vamos a borrar, vamos a hacer uno nuevo, vamos a borrar, y vamos a ver cómo empezar a operar con todas estas cuestiones. Vamos a borrar, dijimos que vamos a dejar esto, que es la parte siempre que vamos a trabajar en nuestros programas. Vamos a definir, por ejemplo, el programita que haga la suma de dos números. Si ustedes ven que son cosas muy básicas, lo hacemos más rápido. Yo porque quiero que veamos más que la complejidad de la codificación, el uso, ¿no? Más fundamentalmente. Entonces, vamos a hacer un programita que cargue dos numeritos, por lo pronto que lo sume los numeritos, que lo sume, y después con esos dos números vamos haciendo otras cositas más interesantes. Bien, entonces vamos a hacer algo bien básico. Vamos a definir dos variables, int x, y, dos números enteros. Vamos a hacer la suma de esos números y vamos a dar resultado. Todo valor que se trabaje debe estar contenido en una variable. O sea, no puedo hacer un cálculo y que el resultado quede en el aire. Entonces siempre vamos a trabajar las operaciones con resultados en nuevas variables o en una variable cualquiera, pero siempre con variables. Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el usuario cargue esas dos variables. Entonces vamos a poner un print f programa, vamos a poner el título acá, programa que suma dos números enteros. El programa no sirve para mucho, pero bueno, es lo que hay, por ahora. ¿Sí? Ese es el título del programa. Entonces vamos a poner acá un barra invertida n para que, minúscula, el C es case sensitive, o sea que yo pongo variable x, digo, por ejemplo, x, x, no, y lo compilo, ¿sí? Me va a decir que tenga cuidado, me dice, fíjense, me dice, a ver si me deja ampliarlo, che.
No me deja ampliar, no sé por qué no me deja ampliar cuando tengo mensajes de error. Bueno. Me dice, warning, variable X, variable Y, pero no me dice que hay un error, porque para el lenguaje C, X e Y son variables, son variables totalmente diferentes, porque el lenguaje detecta esa variabilidad. Por eso, por convención, vamos a trabajar todo con minúsculas las variables. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a poner printf, vamos a poner para los números. Vamos a decir printf, ingrese, poner acá un barra invertida, para cada dos liñitas, y diga ingrese el primer número. Igual, dos puntos. Y a ver qué hacemos. Una vez que imprime ese mensaje, porque yo esto lo compilo acá y lo ejecuto, me va a decir acá, programa suma 2 entero, ingrese el primer número y nada, esto tengo que hacer ahora. Ahora tengo que hacer que me pida el valor. Entonces, el pedido de valor lo hago con scanf. Pongo la variable %d porque es entera, coma, ampersand y la variable x. Listo. Luego, vamos a ver hasta acá cómo funciona. Nos dice acá, ingrese un programa que suma dos números, ingrese el primer número, le pongo un 45, le doy enter y debería ser ahora ¿qué? Que me pida el segundo número y mostrar la suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo, vamos a copiar esto, control C, control V, ingrese el segundo número. Y le vamos a hacer acá un scanf %d, coma, ampersand y. ¿Sí? Entonces ya ahora sí, vamos a ver, pero en principio, compilamos, pedimos valor, ejecutamos, para acá, y nos dice, programa que suma dos números, y ese primer número, 45, y ese segundo número, 78, y termina ahí porque ahí termina, pero me pide los dos valores, que en principio se guarde el primero en X y el segundo en Y. ¿Qué debo hacer ahora? Voy a hacer la operatoria de sumarlas. Entonces la suma voy a decir, bueno, S igual a X más Y. Punto y coma. Si esto lo compilo, me da un error acá y me dice, a ver si se puede ampliar, no sé por qué no me deja ampliarlo a esto. Déjame ver si puedo copiarlo, a ver. Mira, les copio el mensaje este, a ver si puedo copiarlo. Igual se lee más o menos, profe, dice que no está declarada la variable A. Exactamente. Dice, no me lo dejo copiar. Dice que la variable A, dice que la variable S, perdón, la variable S, me dice, la variable S no está declarada. Primero, tiene que crearla para poder usarla, me está diciendo acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué me está diciendo? Que a S hay que crearla acá, como entera. Cuando compile ahora, una que está creada, ya no hay más error. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pide un valor, lo guarda en X, pide otro valor, lo guarda en Y, suma X más Y, lo guarda en S, y ahora sí ya puedo mostrar el resultado. Digo, printf, la suma de %d más %d es igual, lo pongo todo escrito, pero vamos a poner todo con símbolo, es igual a %d. En cada %d va a reemplazarse por uno de los valores. Acá la idea es que diga el valor de, o sea, el valor que tiene X más el que tiene Y igual al que tiene S. Esa es la idea. Entonces acá pongo, el primer valor que pongo acá es el que se muestra acá. O sea, voy a poner acá, voy a poner
X, luego Y, luego S. En este orden se van mostrando a medida que van apareciendo los porcentajes, ¿se entiende? O sea, este se muestra primero, este se muestra segundo, este se muestra último. Si esto lo compilamos, vamos a ponerle acá vamos a la partida N, lo compilamos. Hacemos un número, por ejemplo, 12, otro número 21, y nos dice, la suma de 12 más 21 es 33. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué otra forma puedo usar acá? Por ejemplo, otra forma de imprimirlo, de mostrarlo. Uno puede crear como cada uno quiere, como se les ocurra, tienen la creatividad. Yo puedo decir acá, voy a decir, en vez de poner la suma de cosas, voy a decir, por ciento de más por ciento de igual. ¿Y qué va a mostrar esto? Lo que está entre comillas es como una máscara de impresión. Es como quiero que salga impreso en la pantalla. Entonces fíjense que ahora voy a compilar y va a mostrarme los dos formatos de impresión. Por ejemplo, 12 más 13. 12 más 13, la suma de 12 más 13 es 25, o si no me dice 12 más 13 igual a 25. ¿Ven? Son las dos posibilidades de impresión. ¿Sí? También puedo hacer esto. Si no quiero usar una variable, puedo hacer esto otro también, fíjense. Puedo poner esto y en vez de poner S, acá puedo poner X más Y. O sea que me haga el cálculo acá mismo y me lo muestre el cálculo resultante. Final. ¿Sí? Lo ejecuto. ¿Sí? Y me muestra, entonces acá me muestra S, acá me muestra directamente la suma que yo quiero que aparezca acá. ¿Cuándo uso esto? Cuando esta variable después la uso para un cálculo auxiliar siguiente, ¿no? Uso mucho este tipo de cuestiones. Ahora bien, supongamos que queremos calcular, como hicimos antes, ahora, en vez de la suma, vamos a hacer ahora, esto vamos a dejarlo acá, lo vamos a poner acá, lo vamos a copiar, así tienen todos los códigos ustedes, lo vamos a ir tuneando a esto. ¿Sí? Y cerramos el código acá, programita acá. Vamos a ver ahora un programa que divide. Que divide. Programa que suma, o vamos a poner acá, divide. Profe, Divide. Sí, ¿este mismo que programamos sirve también para números con decimales? ¿O ¿cuál? tenemos que modificarlo? Al anterior, al que hicimos que sume dos números. Sí, lo mismo. En vez de definirlo como float, como int, lo definís como float y funciona todo igual. Ah, perfecto. Sí, sí, tal cual. De hecho, vamos a ver un par de eso ahora. Programa que divide dos números enteros. ¿Está bien? Y es un valor, otro valor. Acá pongo, en vez de S, voy a ponerle si quieren para que quede más claro, D o cociente. Se va a poner minúscula, cociente. Acá le ponemos cociente igual a X dividido Y. Y vamos a decir, vamos a hacerlo más sencillo para que no. Vamos a decir, tal dividido tal igual a tal. ¿Está bien? Pero en vez de ser por ciento F, acá dijimos que por ciento D, está bien, por ciento D, por ciento D, por ciento D. Y acá va a ir la variable C. ¿Está bien? ¿Me siguen todos? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. Sí, Bien, profe. vamos a compilarlo y vamos a ver qué pasa. Lo ejecuto. Voy a cargar un valor. Vamos a hacer fácil. 3 dividido 2. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué opinan? ¿Están todos de acuerdo?
Ah, no, perdón, no, No, no. está mal, profe. Falta que sea flor. Faltan los decimales, ¿no es cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que, si bien los valores son enteros, el cociente tiene que ser float, no entero, ¿no es cierto? Entonces el cociente entero, pues entonces ¿qué hago? Voy a definir una nueva variable, pero que va a ser float, sí. ¿Sí? Y ahí sí, ya puedo almacenar un número con coma. Entonces acá pongo C, y acá voy a mostrar C, entonces acá va a poner %F, ¿no? Ahora bien, si ejecuto acá y compilo, vamos a ver qué pasa. Con esa modificación modifiqué el resultado nada más, ¿no? Que almacene con decimal, porque la parte de los números son enteros. Cargo 3, cargo 2, y ahí nos sale 1.0000, ¿está bien? No. Tampoco. Bien. Entonces, lo que quería llegar acá a demostrar es lo siguiente. Cuando uno hace un cociente de enteros, para forzar a que se almacene la variable, que tiene que ser obviamente de tipo float, la parte entera y decimal se debe colocar acá adelante esta palabrita, float. Entonces me dice, el cociente de enteros para C me devuelve un entero. Yo quiero que me devuelva forzadamente, quiero que me devuelva entero y decimal. Entonces, ¿qué hago? Le pongo acá adelante para forzar eso, float. Si ahora compilo y ejecuto, pone acá 3 y 2, nos pone ahora 1,5. ¿Sí? Y si lo redondeamos a 0.2 para que quede más prolijito, ahí está, ¿ven? 1,5. ¿Estamos? ¿Vamos bien, chicos, hasta acá o está medio complicado? Ustedes díganme, ¿no? Yo muy rápido porque estimo que el profe Yo muchas por lo cosas menos ya voy vi. bien, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan, me cortan, me preguntan. Vamos a copiar este código también para que les queden. Son chiquitos, pero van tomando varios ejemplitos, ¿ven? Entonces acá vamos a poner acá. Y también lo vamos a meter. Pum. Listo. Hacemos una liñita acá. Vamos a grabar por las dudas. Cuando una macana y lo cierre. Bien. Ahora bien. Supongamos que. Profe, Sí. disculpe, ¿cómo le había dado recién cuando lo compilaba al final? El último. Sí, Le agregué el .2, ¿te acordás? sí, sí. 3, 2. Gracias, profe. Ahí está. Por supuesto que si le pongo números más grandes, también puedo hacerlo, ¿no? Puedo poner 150, este número dividido 56 y me da 22, o sea, cualquier, no es que se falte que dividir 2 en 3, 4 en 5, ¿no? Puedo poner cualquier número. ¿Está bien? Y por supuesto que si pongo al revés me va a dar 0, y algo. O sea, el programa funciona como una calculadora. Yo digo 6 dividido en 789.000. Vamos a poner en 700. Me da 0,00. ¿Por qué? Porque yo lo redondeé a ceros. Entonces lo que tengo que hacer acá es ampliar la máscara. La tengo que dejar libre si voy a trabajar con decimales muy pequeños. Espera que tengo que compilar de nuevo. Profe, ¿qué significaba el 2.f? Ah, mira. Si yo dejo así como está, ¿ves que es %F? Y compilo, ejecuto, fíjate, pongo 3 y 2. ¿Ves que me muestra el entero más 6 dígitos decimales? ¿Ves? Entonces, yo puedo acá con el punto algo redondear a esa cantidad de dígitos decimales, lo que muestra, no la variable, ¿no? La variable se guarda con todos los valores.
pero hago que se muestre, en este caso en vez de 6, con 3 decimales nada más, fíjate. Ahí compilamos. Y ahora vamos a hacer que el valor que antes se mostraba con 6 decimales, ahora muestra con 3, ¿ves? Esto me dice cuántos decimales quiero tener acá. 3, ¿ves? Punto 3 es 3 decimales. Bien, bien, profe. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, tengo una pregunta. Oh, justo, ¿lo puede volver a compilar, por favor? ¿sí? Ahí, cuando está la consola, ¿sí? Sí, Póngale que usted divida 3 en 2, ¿no? sí. Que hagamos ese resultado y dé justo el resultado. Ya como que dice presionar enter y, o sea, y terminar, Sí, ¿no? sí, sí. No hay alguna manera de, por ejemplo, si yo ahora le digo que divida 4 en 2, usted tiene que cerrar la pestaña y volverla a abrir, ¿verdad? Sí, sí. No hay alguna manera de como reiniciar ahí, desde esa consola, poner No, de ahí algún, no. No, no, de ahí no. no se Ahí, puede. ahí tenés el programa. Lo que paso yo es armar un menú y con un ciclo Ujú. decirle, ¿quiere otro cálculo? ¿Sí o no? Le pregunta. Dice sí, vuelve. Si dice no, sale. Bien. Eso lo vamos a ver Ajá. también más Ah, está. adelante. Ustedes lo pueden Ah, hacer ya bien. con el for, con el while, lo pueden hacer. Digo, Claro. mientras la opción sea no, eh, mientras la opción sea sí, siga calculando. Cuando diga no, salga, mira. Cierto. Así, mira. Rapidito, ¿no? Pero es para que lo vean ustedes nada más. Tengo que borrar pantalla. Les voy a complicar mucho, pero tengo que borrar pantalla. Profe, ¿le explicó el comando de borrar pantalla? Con el clear. Ajá. System clear. Con el clear. Con el Sí, system. sí. No, creo que no lo explicó, me parece. Bueno, entonces no complica mucho. Después se lo. Ah, me acordé. Vamos a ver igualmente eso, porque son menúes. Lo vamos a usar de Ah, una. bueno. Perfecto. Vamos a usar de una. Bueno, supongamos ahora que queremos programa que lo hicimos ya. Programa que calcula la distancia de un punto. ¿Se acuerdan que lo hicimos en el ejercicio? ¿Se acuerdan? Al origen. ¿Se acuerdan? ¿Que lo hicimos esto? ¿O no? O sea, vamos a cargar el componente X del punto, ingrese el componente. ¿Se acuerdan o no? X del punto, que es la distancia sobre el eje X, sobre el eje Y, calculo la hipotenusa. ¿Se acuerdan cómo era? Sí, profe. Ingrese el componente Y del punto. Bien, entonces acá, con lo que tengo acá, lo que voy a hacer ahora, por ahora, es simplemente me dicen, ese componente X del punto, estoy en 5 y el componente Y 4. Entonces, lo que me tiene que hacer ahora es decirle, la distancia del punto al origen es tanto, me tiene que decir ahora. ¿Está bien? ¿Cómo calculaba esa distancia del origen? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calcula la distancia al origen? ¿Se acuerdan cómo era? Tengo X, tengo Y. O sea, digamos, para que se entienda un poco más, digamos, tengo esto, ¿no? Tengo sistema de ejes, tengo el punto acá, un puntito, y este tiene una componente X que tiene este valor, y tiene una componente Y que tiene este valor. Es ¿Está la raíz bien? cuadrada. Entonces yo quiero calcular, claro, yo quiero calcular, exactamente, yo quiero calcular ahora
esta distancia, que es el cuadrado de este más el cuadrado de este, raíz cuadrada, ¿no es cierto? O sea, en realidad eso es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué ponemos acá? Sería este al cuadrado, más este al cuadrado, raíz cuadrada de la suma. ¿Estamos de acuerdo? El tema es que el cuadrado lo puedo manejar con x por x y cuadrado también y por y. Pero tengo que ver cómo hago raíz o potencia. Entonces ahí uso una función que va a incorporar una nueva librería que se va a llamar, mejor dicho, include mat.h. Mat.h. Y esa mat.h, dentro de mat.h, fíjense después si ustedes pueden, no sé si tengo instalado acá todo el completo, la librería, déjenme ver. Ustedes van a ver en, lo tengo acá instalada. Que me queda que no tengo todo acá, creo que esto. No. Ustedes buscan incluso, por ejemplo, en Google y buscamos mat.h, porque eso es estándar a nivel mundial, ¿no? Haría mat.h, y uno puede tomar adentro, en un tutorial, qué funciones tiene la biblioteca mat. Entonces dice, por ejemplo, la biblioteca mat dice, función de biblioteca, la función doble coseno, arcoseno, arco tangente, bueno, están todas las funciones explicadas, o sea que no hace falta, digamos, muchas veces conocer cómo trabajar. Uno puede directamente buscar en internet, a ver la librería, ¿qué librería en C calcula tal cosa? ¿Qué función? Entonces, en este caso, mat.h tiene una función que se llama POW, que POW lo que hace es calcular la potencia de un valor. Es decir, yo acá pongo la base, coma, el exponente de un número, y esto me da el resultado, la potencia. O sea que esto que puse acá yo, nada que ver con el ejemplo, ¿no? Esto que da acá, guarda en P, V elevado a la E. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Usando solamente POW, ¿cómo resuelvo? Vamos a poner acá hipotenusa o distancia de. Vamos a poner D. Bien. POW. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo calculo? Primero, vamos por partes. Lo primero que voy a hacer es poner x al cuadrado. ¿Está bien? Más y al cuadrado. ¿Y qué tengo que hacer con todo esto ahora? Con todo esto, en definitiva, ¿no? Esto al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con esto ahora? Sacarle ¿Aplicarle esa qué? ahí. Bien, ¿y cómo lo platico? ¿Cómo puedo practicarlo en modo POW? ¿Puedo hacerlo o no? Bueno, así. Hago esto. O sea, esto que va acá es la base. ¿Qué falta poner ahora acá? El exponente. Para que sea raíz, ¿qué pongo acá? 2. Si pongo 2 va al cuadrado. Menos 2. -2. Menos 2 es 1 sobre lo que está ahí. Sería un medio.
O elevado a 0,5. ¿Está bien o no? Te iba a preguntar, profe, si vale poner a la 1/2. Sí, sí, 1/2, 0,5, lo que vos quieras por ponerle. 1/2 o 0,5, que es lo mismo. Porque 1/2 dividido, o sea, aplicando 1/2 que es una constante, divido 1 en 2 y me da 0,5, nada más que por eso, ¿está bien? Entonces ahí, fíjense que quedó la función armada. O sea, por ejemplo, x cuadrado, raíz cuadrada de x es igual a x elevado al 1/2, ¿está bien? ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Bien. Entonces acá, si compilo, todo ok. Ah, espere que me quedo acá colgado. Una apertura. Ahora sí. Ejecuto acá. Vamos a ver qué pasa. Un valor 5, 6. Calcula, pero no hace nada porque no puse que muestre nada, pero ya calculó. Entonces, ¿qué va ahora acá? Tengo que decir. printf. Vamos a hacer un barra invertida acá para que salte. Vamos a decir la distancia del punto por ciento de al origen es por ciento f. ¿Estamos? Profe, Sí. ahí no le hace falta forzar la variable d también con float. Variable d. Sí, eso quiero que veamos ahora, por eso vamos a probar. Quiero que eso vaya saliendo y que vamos viendo. ¿Ah? Ok, Pero sí, va a hacer falta, seguramente. Ejecutamos. Ponemos, no sé, 5, 7. Y nos da, el punto del origen es este. Fíjense que en este caso no hubo problema porque no era cociente de enteros. Si le pongo el float adelante, no pasa nada, no hay problema. O sea que de última, si lo ponemos, no está mal. ¿Está bien? Fíjense que acá nos da, con 5 y 7 nos da 8,60, 23. Yo podría redondear si quisiera. ¿Está bien? Pero me dice que este del punto del origen, del punto 5,7 al origen es 8,60 y pico centímetros. ¿Sí? Entonces fíjense cómo incorporé una librería, que si yo esta librería posiblemente la comento acá, doble barra se comenta, o sea, no está ejecutable, y compilo, me dice acá que la función POW, a ver si puedo ampliarlo, che, no sé por qué no me deja ampliarlo. A ver, consigno más tampoco. No. Bueno, me dice que la función POW no está declarada, no sabe qué es POW, no sabe qué es. Cuando incluyo la librería, ya sí se puede compilar y podemos ejecutarlo con números, por supuesto que mucho más grandes, ¿no? Puedo ponerle 123 y, no sé, 99 y nos da 177,89, tanto, tanto. Si yo acá redondeo, como ustedes me preguntaban acá, pongo punto 3 o punto 1, porque no me interesa ver mucho la parte de decimales, y compilo, y acá nos va con 6 decimales, y compilamos, ejecutamos, ponemos 154 y 89, nos da 177 punto redondeado 9. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro?
¿Tenían algunas dudas de esto o estaba claro todo esto? ¿O había algunas dudas todavía? Ahí quedó más claro ya. Bueno, perfecto. Vamos a copiar acá. Les muestro varios ejemplos porque la clase que viene vamos a trabajar con los prácticos, pero yo quiero que ya quede más o menos armadito, todo claro, para que ustedes tengan ya las herramientas para poder resolver, ¿no es cierto? Profe, ¿así va a ser el examen? Así como de fácil o así en computadora. Las dos cosas. Las dos. No, mirá, el primer parcial creo que va a ser solamente de diagramas de flujo. Hasta vectores matrices, que va a ser el tema que el profe les va a dar ahora nuevo. El segundo es vectores matrices con codificación. Y el tercero son unos temas nuevos, funciones, estructuras, son temas nuevos. Igualmente yo una clase antes del parcial, les doy un ejercicio muy parecido a ese tipo parcial para que practiquen, vean cómo están, si falta algo no entienden. Entonces, el que más o menos lo hace bien a ese, por lo general, el parcial les va a ir bastante bien. Así que es tranquilo en ese sentido que vamos a hacer unas probitas antes, no hay drama, que tranquilos. No se preocupen por eso tanto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos acá entonces hasta acá vamos bien? ¿O tienen alguna duda usted, chico? Plantéeme para saber, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda o está claro? Por mi parte no, profe. Bueno, los No, demás por mi chicos, parte también está claro. ¿los demás todo claro? Bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a ver acá. El profe no les dio las preguntas, ¿no? No les dio if, no llegó a ver if. ¿O si les dio if? ¿O solo No, esto les dio el profe? ¿Esta parte no les dio el profe? ¿O les dio algo más? No, creo que hasta lo anterior llegamos. ¿Lo anterior qué sería? Nada más. ¿Esto? Ah, esto no. Pero No, sí, eso no, lo anterior. sí vieron todo el tema de variables, eso sí vieron. Sí. Bueno, perfecto. Pregunta, ¿todos tienen, chicos, posibilidad de trabajar con compus para programar o necesitan trabajar desde un teléfono? ¿Cómo están trabajando? ¿Todos tienen posibilidad de trabajar con una compu, el lenguaje, o alguien no puede? Si alguien no pudiera, se les complica porque no tiene, no puede, lo que fuera, escríbanme un mensajito, así vemos cómo podemos buscar alguna app para el celu que puedan trabajar ahí, así por lo menos pueden escribir y compilar, ¿no es cierto? Y probar. Fíjense, yo por ejemplo ahora, si yo a este programa lo borro, ¿no? Hago lo que hice recién, de crear un programa nuevo, en blanco, y voy acá a mi archivo que yo les mando, ¿no? Van al primero, copian todo esto, hasta los puntitos, return y cierro llave, copio y pego, ya está listo. Puedo compilarlo, veo que no hay errores y lo ejecuto. ¿Ven? Esa es la ventaja de lenguajes como C que son de texto plano, ¿no? Entonces, no tenemos muchos problemas. Es muy sencillo. ¿Está bien? Entonces, por eso que es muy ventajoso trabajar con C. Además, C históricamente es un lenguaje que está siempre en el ranking de los primeros puestos en la cantidad de programadores que lo utilizan todo el tiempo, en proyectos, en un montón de cosas. Tiene muchas funcionalidades, muchas funcionalidades. Así que está muy bueno. Yo yo les quiero mostrar una cosa más. Bueno, acá yo creo que dejamos. ¿Estamos bien hasta acá o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe, Bueno, sí, claro. le voy a mostrar un par de cosas que estoy haciendo. ¿Quiere que muestre o no? sí. Profesionales. Claro, profe. Acá detenemos porque ya acá le damos fin a la